apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque cuán importante es tener la consejería de un profesional para que nos ayude al día a día a poder sobrellevar nuestras cosas, a veces como personas, como padres y también en un entorno social, ¿no? Nos encontramos nuevamente con el psicólogo, el doctor Marco Antonio Boyarsky y la magíster Lucy Urbina de Boyarsky. Ellos son consultores de BIUB. Entonces, buenos días, doctor. Muy buenos días. Buenos días. El tema de hoy es inmadurez psicológica. Es un tema que a veces nosotros como personas de a pie no comprendemos mucho. ¿Qué comprende la inmadurez neurológica, doctor? Buenos días a los televidentes de Ancas 3.0, muy buenos días, un lunes nuevamente con ustedes. Nosotros en BIU, psicólogos especialistas, consideramos dos aspectos para poder explicar la temática de hoy en día, porque esa temática es una gama, es una variedad de muchos componentes, de muchas nomenclaturas. Buscando la sencillez del caso, podría decirte que una cosa es la inmadurez neurológica como tal, porque es uno de los grados de inmadurez, así como los hay otros. Hay inmadurez neurológica, hay inmadurez psicológica, hay inmadurez social, hay inmadurez afectiva e intelectual, ¿no? Pero contemplemos dos aspectos. En el primer aspecto tenemos lo que se denomina disfunciones o condiciones. ¿A qué se denominan, por ejemplo, disfunciones? Una disfunción es algo que no está funcionando bien. Al no estar funcionando bien, ¿cómo nosotros medimos eso? En la expresión del proceso de desarrollo de cada niño, ¿no? Para entender un poco lo que es la inmadurez, hay que dejar en claro que no es igual el proceso de desarrollo entre un niño y otro. La evolución psíquica de todo niño incluye la del adolescente, que todavía sigue en proceso de desarrollo, varían entre uno y otro. Entonces, cuando hay ciertos estadios donde éste no está cumpliendo lo que corresponde a su grupo normativo o su grupo etario o de edad y grado, decimos que algo está pasando. ¿Se trata de qué entonces? ¿De un grado de inmadurez o se trata de un trastorno en el desarrollo? Esa es la diferencia de la temática del día de hoy. Inmadurez neurológica o trastornos en el neurodesarrollo. Porque muchos padres tenemos hoy en día el miedo de que tal vez nuestros hijos, en el proceso en el cual usted mencione, les falle algo, les falte algo. Como tú dices, solamente la diferencia está en compararlo con el grupo, no con la persona, porque a veces como padres comparamos a nuestros hijos, pero ¿por qué no es igual que el otro? ¿Pero por qué no es igual que mi primo, que el sobrino? Que a veces tienen una madurez un poco más inmediata, más rápida que nuestros hijos. ¿Cómo no alterarnos, preocuparnos con eso, magíster? Primero y principal, considero que no deberíamos comparar. La palabra comparar es por decirlo, ¿no? Lo menos que deberíamos hacer es comparar, y eso es cierto, ¿no? La medición está en función del grupo normativo. Grupo normativo significa el grupo de su edad y grado, o grupo etario, como se llama también. ¿Cómo no preocuparnos? Tenemos que preocuparnos necesariamente, y para ello debemos apelar a un especialista del caso. ¿Cierto, Colín? Magíster, ¿cuáles son las señales que nos dan para tener en cuenta en esta inmadurez neurológica? Bueno, generalmente hay problemas de conducta, es lo primero que notamos. El niño tiene una conducta disruptiva, tiende a tener una conducta disruptiva, su socialización incluso con la familia le cuesta, ¿ya? Es un niño de pronto que tiene cambios de humor bruscos, hay problemas de aprendizaje, hay problemas de lenguaje. Esos son generalmente los puntos que nosotros tomamos en consideración cuando vemos que un niño no está siguiendo la norma o la normativa, lo que consideramos, entre comillas, normal. Entonces, hay esas señales que te estamos indicando que nos dicen algo está pasando, no está funcionando, hay que prestar atención en eso. Por ejemplo, un claro ejemplo de un niño de hoy que llega a los 5 años, ¿cómo notar que tiene algún problema? A veces el modo de vocalizar, como usted dice, de interactuar. ¿Cómo los padres afrontar eso? Bueno, cuando ya tenemos, generalmente como padres, a veces muchas veces, estábamos conversando antes, creemos que el niño, por supuesto, como cada ser es evolutivo individualmente, su evolución va a ser distinta a la de otra persona, somos distintos por eso. Entonces, ¿qué pasa? Como padres en casa, pensamos de pronto que el niño de pronto es más ágil, más rápido, tiene mayores energías que los otros niños, pero el problema se va a ver más intenso cuando el niño entra al colegio.
la maestra o la docente en este caso se van a dar cuenta va a notar, después. exacto, que hay alguna dificultad en el aprendizaje, que el niño no vocaliza bien, que el niño de pronto le cuesta entender algunas indicaciones, que no las entiende de forma total sino parcialmente, que hay una dificultad para socializar con sus compañeros. Entonces cuando el maestro hace esa observación, el padre comienza a preocuparse. Ahí es cuando empieza a ver, es cierto, empieza como a notar lo que era obvio y no se había visto. Dice, ok, a mi hijo no va creciendo o no va, o la maestra tiene razón, hay cosas que de pronto no habíamos entendido y estamos entendiendo ahora. Empieza entonces el proceso de buscar un especialista para ver cuáles son las dificultades que tiene el niño y de qué manera poderlas solventar. Algo común allí, si me permites agregar, como dice la colega Lucy, respecto al sueño, los despertares nocturnos. Hay que prestar mucha atención, entre otras señales, al sueño. Una cosa es dormir, otra cosa es descansar, y la alimentación. Son dos factores, o dos señales, o dos referentes. Con respecto al sueño, ¿qué factores más o menos deberíamos nosotros como padres tener en cuenta? Por ejemplo, algunos niños despiertan con pesadillas frecuentes. ¿Cuál sería el motivo de esto? Bueno, podríamos estar nosotros hablando de pronto de una condición de sueño alterado porque estuvo viendo una película. Vamos a conocer primero el hábito del niño, porque pueden haber ciertos factores que pueden estar desencadenando esa conducta. Los pavores nocturnos, las pesadillas frecuentes y en diferentes horas ya no son aspectos que están contemplados como normales, ¿no? En cuanto al sueño, ¿no? Pero en cuanto a la alimentación también. Y son dos referentes que hay que sumar a las señales de alerta de la inmadurez neurológica. Pero aquí, antes de continuar todo ello, porque estamos mencionando algunos, de más de 300 casos, existen un promedio de 300 condiciones o enfermedades o trastornos. Muchos de ellos obedecen al proceso maduracional y se estandarizan o se nivelan. Muchos otros acompañan al ser humano hasta después, ¿no? ¿Cuál es el grupo más vulnerable para estos casos y entre qué edades más o menos se pueden dar? Bien, nosotros tendríamos que remontar a 70 años atrás. 70 años atrás la comunidad científica, particularmente en Estados Unidos, surge esta pregunta: ¿qué es lo que ocurre, qué está pasando con la población, particularmente infanto-juvenil? Se reúnen un promedio de 40 especialistas de diferentes partes del mundo y llegan, junto a la Asociación Psiquiátrica Americana, a determinar que existen un promedio de 106 trastornos mentales tipificados, característicos. Y es ahí donde la comunidad científica tiende a bien buscar uniformar este criterio y surge una herramienta que norma estas condiciones, el famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Muchas veces hay el tabú, como se dice, no quiero ir al psicólogo, como hemos repetido muchas veces en este segmento, porque tienen miedo de estar mal psicológicamente, ¿no? Claro. Se aferran a no ir, pero cuán importante es. Claro. Porque hay tanto, como dicen, ¿no? Hoy en día hay tantos problemas psicológicos que si es que no los prestamos la debida atención, pues sí, precisamente se agravan. Pueden recrudecer, como dice. Si me permiten, Erika, por ejemplo, ¿no? Diferenciemos un poco lo que es una disfunción de lo que es una enfermedad o trastorno mental. Una disfunción es algo que no está funcionando como se espera, lo que indicaba la colega Lucy, ¿no? Estás en el colegio y el niño no está asimilando. Estás en el colegio y el niño no está comprendiendo, porque también dentro de los trastornos en el lenguaje hay que diferenciar. Muchas veces solo le ponemos énfasis cuando el niño no pronuncia bien, pero hay un trastorno inicial en el lenguaje, que es el trastorno del lenguaje comprensivo. Por eso, padre de familia, tenga usted mucho cuidado, señor docente, señores docentes, magisterio en pleno, tengamos cuidado cuando el niño no comprende un problema, no comprende una instrucción. De pronto no estamos frente a algo relacionado solo con el intelecto, o no estamos frente a que el niño tiene un problema de lectura. Puede haber un problema de comprensión en el lenguaje. Si hay un problema de comprensión en el lenguaje, va a haber un problema, lógicamente, en la expresión del lenguaje. Y hablamos anteriormente, en los programas anteriores mencionábamos si hay un cuadro de dislalia, ¿no? O disartria, definitivamente que vamos a tener una dislexia, una disgrafía o una discalculia. Si me permites terminar esa parte, los trastornos de las enfermedades mentales, la psiquiatría particularmente, por eso que la Asociación Psiquiátrica Americana concentra desde el año 1952 una serie de especialistas de diferentes partes del mundo
¿sí? Neurólogos, psiquiatras, psicólogos, todos del área clínica, ¿sí? Los más connotados, y surge un producto, la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde se clasifican 106 trastornos mentales hace 70 años, estadísticas a considerar. Estamos hablando de hace 70 años aproximadamente y estamos hablando de más de un centenar de trastornos mentales. Luego, en el año 1968, unos años más adelante, surge la segunda edición. ¿Por qué? Porque en esa segunda edición encontramos nosotros que ya no se hablan de 106 trastornos corrientes, hablamos de 182. Entonces es galopante. Y si nosotros, por factor tiempo, vemos en el año 2013, el mismo documento se constituye en la quinta edición, el famoso DSM-5. Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales que utilizamos todos los clínicos del mundo. Y no solamente está avalado por la Asociación Psiquiátrica Americana, sino también por la Organización Mundial de la Salud. Porque la Organización Mundial de la Salud también maneja sus criterios para el diagnóstico, para la identificación de una condición o trastorno o para el diagnóstico. Por eso es que viene la clasificación internacional de las enfermedades. Cuando fusionamos el DSM con la Asociación Universal, en este caso la Organización Mundial de la Salud, clasificación internacional, y cumplen ciertos referentes patológicos, entonces podemos estar hablando de diagnósticos. Actualmente estamos hablando de 300 trastornos mentales contenidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico. 300, más de 300 trastornos. Y sigue galopante. Por eso hablamos de lo que se llama pandemias. Y muchas de las veces, amigo televidente, señor padre de familia, educadores en su conjunto, muchas de las veces nosotros no hemos escuchado ni estamos familiarizados con algunos de ellos. Así como con algunos, sí, lo escuchamos con cierta frecuencia, como es el famoso hiperactividad, impulsividad, déficit de atención, dificultades en el aprendizaje. Nos resulta lejos, por ejemplo, las condiciones del anterior trastorno generalizado del desarrollo. ¿Qué son ahora los trastornos generalizados en el desarrollo? ¿Por qué se dice que son trastornos generalizados? Porque se afectan más de una condición en el individuo. No solamente se afecta la parte del lenguaje, la interacción social, no hay reciprocidad, hay ciertas conductas atípicas. Entonces, esos trastornos generalizados del desarrollo que se iniciaron en el Manual Diagnóstico 70 años atrás, para el año 2013 ya salen como trastornos del espectro autista, por ejemplo, ¿no? Magister Rusi, ¿y cómo manejar emocionalmente este tipo de trastornos? Bueno, como comentábamos en el programa anterior, que hablábamos del amor, de la caricia, es importante que el padre, al ver que el niño tiene una dificultad, no se critique, simplemente se ayude, se busque el especialista que pueda orientarlo tanto a ellos como al niño para que esa condición, si es una condición refiriéndonos a la parte orgánica o si es una disfunción, vaya por supuesto mejorando. ¿Cómo podemos hacer como padres? Atender, siempre hacemos énfasis en eso, atender lo que el niño nos está diciendo con su conducta, atender lo que el niño sin palabras nos está comunicando. Como comentaba el doctor, cuando hay trastornos en el sueño, el niño duerme pero no descansa, su cerebro está constantemente en actividad. Y no puede entonces seguir con su rutina diaria. Entonces, nosotros mismos, al tener una condición normal, al no dormir bien, estamos irritables. No tenemos un sueño tranquilo, estamos malhumorados, cualquier cosa nos molesta, nos irrita. Entonces, estos niños que no tienen la facilidad de conciliar el sueño y mucho menos de descansar, para ellos, por supuesto, el día a día va a ser un poco más difícil. Todo lo que haga va a ser irritable, le va a molestar, que los regañen, que los reprendan. Entonces, como padres tenemos que comprenderlos, ¿ya? Ser apoyo para ellos antes que criticarlos. Y, por supuesto, buscar las maneras de cómo ayudarlo, no simplemente quedarnos con la información y hasta ahí dejarlo, engavetarlo. Porque muchas veces los padres decimos, no, pero eso ya lo va a pasar, es propio de la edad, no le tomamos la debida importancia. Ese es el error, ¿no? Ese es el error. Como comunicaba el doctor, cuando es una condición o cuando se da esa disfunción y el niño en su desarrollo, en su madurez, lo va superando, no hay inconveniente. Pero cuando eso pasa de las condiciones normales o del tiempo estándar que debería, entonces hay que preocuparse.
No es una cosa que se le va a quitar de un momento para otro, o que con una pastilla, con un medicamento, lo vamos a solventar. O sea, que uno no lo toma la debida importancia en el momento exacto, pues lamentablemente el momento de recuperación va a ser mucho más largo, ¿no? Y hay mayores inconvenientes, y digamos, no tanto como recuperación, sino como ir orientando o redireccionando toda esa energía de pronto que tiene el niño que no canaliza, nosotros irla redireccionando para que pueda ser productiva, antes que ser una conducta disruptiva, antes que ser un niño que está en el colegio y no tiene un aprendizaje normal porque su misma condición no se lo permite. Entonces hay que orientarlos, hay que redireccionarlos para que ese niño pueda llegar a ser una persona de producción, una persona mentalmente funcional. Cuando están en una etapa escolar, ¿cuán importante es, doctor, el apoyo también del docente, no? Porque mayor parte también lo pasan en el colegio los alumnos. ¿Cómo el docente puede enfrentar este tipo de trastorno? Definitivamente, ¿no? Primero, el docente tiene que conocer la existencia de diferentes condiciones. El aprender a reconocer esto no es de la noche a la mañana. El docente tiene una experiencia y es un psicólogo empírico, ¿cierto? Igual como lo puede ser el padre o la madre comprometida. El docente generalmente está en función a lo que es los alcances que da el ministerio. Y en este momento los docentes están recibiendo ciertos niveles de capacitación por medio de organismos descentralizados, por ejemplo, el SANE, que son servicios de asistencia a las necesidades educativas especiales. Cuando hay condiciones que son informadas por un plantel, el SANE sensibiliza, capacita, instruye y adecúa y flexibiliza la misma currícula del trabajo docente. Por eso que la ley hoy en día expresa el proceso de inclusión para poder llegar a una integración. Por eso que existe hasta la educación inclusiva. Y el docente ahí recibe ciertas herramientas. Y el otro aspecto es que ya los colegios en general están contemplando la presencia de un psicólogo. Es muy importante ahora que los psicólogos estén presentes tanto lo que es en la formación educativa para nuestros hijos, ¿no? Porque imagínense cómo a veces el no saber entablar una relación amical con los amigos también es un gran problema, ¿no? Que ahí está dentro de las señales de alerta y muchas veces nosotros como padres no lo tenemos en cuenta. Sus recomendaciones, Magíster Luz, para las madres que hoy les están escuchando y que muchas veces dejan de lado este tipo de temas, ¿no? Como comentaba, la socialización es un aspecto muy importante para el correcto desarrollo del niño. Si el niño no socializa, no va a intercambiar o no va a interactuar con sus compañeros, va a ser mucho más difícil para él el desarrollo, va a ser para él mucho más difícil entender algunas cosas. Como padres que conocemos a nuestros hijos y que somos dedicados a ellos, por supuesto, tenemos el deber y la obligación de atender esos llamados que el niño nos hace. Y cuando el niño lo está haciendo, y más cuando la maestra es puntual, la docente es puntual en esas cosas, tenemos que movernos en ese sentido y buscar un especialista o alguien que nos ayude a poder entender mejor esas condiciones o esos aspectos que están sucediendo en el desarrollo de nuestro hijo. Si no prestamos atención, entonces el problema va a ser mayor cuando el niño llegue a la adolescencia, va a tener más inconvenientes porque está en esa etapa de transición, donde no se entiende, donde no sabe cómo puede solucionar algunos cambios que están sucediendo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, si no hay una dirección allí desde base, entonces va a ser mucho más difícil para nosotros como padres solventar esas situaciones que se le presenten al niño. Claro, ¿no? Imagínese, doctor, ¿cómo podría acatar esto un docente? Algo breve, como estamos con el tiempo. Claro. ¿Qué recomendaciones le daría usted al docente? Básicamente, cuando nosotros encontramos la condición de un niño que está desarrollándose atípicamente, porque eso es así, hay condición neurotípica, donde están todos los niños, y una condición atípica. Cuando eso es así, el docente le tiene que prestar mayor atención y buscar estrategias dentro del aula desde cómo ubicarlo, para poder observar, para poder direccionar o monitorear su conducta. Estar alerta con los niveles de atención, incluso con los niveles posturales, y eso es común. Los niveles posturales hablan mucho del comportamiento. Cuando uno tiene una inclinación marcada en el estómago, no hay una buena respiración. Si no hay una buena respiración, no hay una buena oxigenación cerebral. Si no hay una buena oxigenación cerebral, no hay un buen funcionamiento de las neuronas. Y lógicamente debe de reportar qué es lo que se hace en los colegios. El docente identifica, busca las estrategias internas, no funciona, o si quiere implementarlas, trabaja junto a la subdirección o trabaja al departamento de psicología de cada una de las instituciones. Y cuán importante es también que el docente ponga en práctica esto para que así vean los problemas que tienen los profesores y de esta manera se vea inmediatamente la necesidad de
la repetida del programa y también el compromiso de que ya el lunes estaremos de nuevo con el consultorio psicológico. Muy bien, gracias por lo del consultorio psicológico, es importantísimo. Creo que, oiga, la despedida me gustaría decirte que estamos ingresando en un tópico que se llama trastornos en el neurodesarrollo y de esos existen una gama. Sería bueno que en cada una de las sesiones siguientes pudiésemos ver uno en particular, ¿no? Mil gracias a los padres de familia que están siguiéndonos y cualquier cosa, de pronto más adelante podamos ofrecer otras alternativas. Muy bien, muchas gracias por la invitación para darnos la oportunidad de poder conversar día a día de lo que es nuestra labor con nuestros niños, con los hijos de nuestros padres de familia, que por supuesto confían en nosotros para que podamos orientarlos al respecto. Muchas gracias.